Hola amigas y amigos, bueno, estamos aquí listos para hablar de diferentes temas de corte psicológico relacionados con niños y adolescentes. Y bueno, Carla, el día de hoy vamos a hablar acerca de ¿qué tema? De la importancia que tienen los padres en el rendimiento escolar de sus hijos. Es fundamental el poder discernir acerca de este tema porque, pues, lamentablemente en nuestro país, de acuerdo a una evaluación que son las pruebas PISA, pues estamos ubicados muy mal a nivel internacional. Nuestros niños y nuestros adolescentes, incluso nuestros adultos universitarios, estarían muy mal evaluados en materia de lo que es la lectura y ciencias y matemáticas. Ciencias y matemáticas. Entonces sí está difícil porque el sistema educativo no ha funcionado. Pero es un problema nada más de México. Pues no, es un problema a nivel mundial y hay un documental que les queremos recomendar, que de hecho les vamos a dejar el link aquí abajito en la cajita de descripción. ¿Cuál es el documental, Carla, que consultamos? Se llama Un crimen llamado educación. La verdad es demasiado interesante y vale muchísimo la pena verlo. Sí, es algo que vale la pena como material de reflexión, el poderlo revisar. Ahí habla principalmente de lo que es los sistemas educativos a nivel mundial, comparando uno de los mejores como es el de Finlandia, también tocan un poco el de Japón, los ponen en una interrogante diciendo, bueno, tampoco son la perfección. Por ejemplo, en el caso de Japón, que ha generado una sociedad, ellos señalan en el documental que pues sí, tendrán mucha lana, pero emotivamente pareciera ser que tienen vacíos importantes, que incluso la sociedad que tiene una de las mayores tasas de suicidios. Y en el caso de Finlandia, que es de los primeros a nivel de que son las pruebas PISA, pero también tienen sus problemas sociales. Partamos de un hecho, ningún sistema educativo es perfecto, todos son perfectibles, pero indudablemente que sí son mejores que lo que tenemos nosotros en Latinoamérica. En Latinoamérica, uno de los grandes problemas que anota el documental y en donde diferentes especialistas en materia educativa y propios maestros que dan clases en diferentes países, un señalamiento que hacen y con el cual concordamos es que la educación se da en el núcleo familiar y no en las escuelas, porque la educación que tiene que ver con toda esta formación y desarrollo de la personalidad de los niños se da ahí in situ de las familias, y lo que se va a adquirir a las escuelas solamente son elementos de carácter académico, habilidades, competencias, pero si no vienen con el fundamento de una serie de valores, de comportamientos, de conductas desde la casa, pues es muy factible que fracase el rendimiento escolar en las escuelas, porque simple y sencillamente los chicos no son disciplinados, no ponen atención, no son respetuosos, no tienen empatía, no tienen una buena comunicación, y pues obviamente eso se va convirtiendo en un problema, ¿no? Así es muy importante resaltar que cuando uno adquiere la responsabilidad, o más bien toma primero la decisión de ser papá, inmediatamente adquiere esa responsabilidad para toda su vida. ¿Y eso qué implica? Obviamente implica que le des a tu hijo atención, tiempo, conocimiento, que estés ahí con él acompañándolo en sus procesos, y que también tú le enseñes valores como los que ya vimos que actualmente hay como ausencia de ellos en su mayoría, con respecto a la solidaridad, empatía, respeto hacia los demás, el seguir reglas, el seguir instrucciones, que por ello se derivan los problemas de conducta que actualmente tienen los pequeños, y la parte de la atención, que en casa recordemos que es la primera escuela de los niños. Entonces los niños aprenden imitando, aun cuando tú no les estás enseñando nada, ellos aprenden observándote e imitan todo lo que tú haces. Entonces todo lo que está en casa es lo que reflejan en la parte escolar. Una parte que es fundamental en una sociedad como la mexicana, en donde es capaz una persona de llegar y asesinar a alguien, es porque hay un adormecimiento emocional. Y en este caso, lo que hemos detectado teóricamente y a nivel de la praxis profesional, Carla, que trabaja con niños y adolescentes, es que regularmente lo que se encuentra es que no se les enseña las emociones a los chavos, es decir, no hay amor. No se les demuestra amor y por ende ellos pues tienen un adormecimiento emocional, ¿no? Así es. Los niños que me ha tocado trabajar con ellos han expresado, y su núcleo familiar tienen cosas en común, como es esta parte de les falta que sus familiares haya demostraciones de afecto, algo que pudiera ser tan simple, pero que realmente nos cuesta tanto como demostrar ese afecto. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado la importancia y cómo hacerlo hacia nuestros hijos. ¿Por qué? Porque luego los padres
han sido educados de una forma y si con ellos sus papás no fueron amorosos, es lo mismo que replican con sus hijos. Y ya cuando se dan cuenta de la importancia que esto conlleva es cuando hacen la modificación. Pero sí es importante transmitirles a los niños este sentimiento y no dejarlos solos, porque lo que decía el documental, que ahora como los padres pues obviamente tienen que trabajar, que eso no significa que no estén ahí presente con los niños, ahora los niños se están educando solos y entonces ¿quién les está poniendo límites? ¿Quién les está enseñando valores? ¿Quién los está apoyando en la parte escolar? Y eso es un principio básico que tenemos que entender. A ver, decía Carla, una vez que adquirimos la responsabilidad de tener un hijo, puede ser de manera consciente o inconsciente. Aquí en este país hay muchos embarazos no deseados a temprana edad y desde luego que es una carga para un adolescente ser padre o madre a los 16, 17 años. Pero el gran problema es de que si no se les capacita para ellos empezar a desarrollar su función como padres, lo que tenemos es una réplica. Y esa réplica no solamente tiene que ver con que sus hijos también tengan embarazos a temprana edad, sino que se replica lo que es el círculo de la pobreza. Y nunca van a poder salir desde ahí. De hecho, ya hay, hoy que estamos grabando, surge 20 de mayo, ya hay un estudio en donde se habla de que más o menos en cuanto a los índices de pobreza, solamente 3 de cada 10 personas pueden salir de su situación de pobreza, de movilidad social se le llama, cuando se tiene el nacimiento en un núcleo pobre, y eso es muy difícil, o sea, es muy complicado el hecho de que tengamos una réplica permanente de la pobreza. Si nosotros no hacemos una modificación al respecto de cómo visualizamos esto, pues obviamente vamos a estar enmarcados en esta problemática de manera permanente. Ahora bien, cuando hablamos del núcleo familiar, no importa cómo esté conformado, puede ser monoparental, es decir, padre o madre solos con un hijo o con varios hijos, o estamos hablando hasta las familias ampliadas en donde gente divorciada se junta o separada y traen al hogar a sus hijos de otros matrimonios, que pueden ser a lo mejor 6, 8 chamacos, no, 2. Pero lo más importante es de que entendamos que los adultos tenemos la responsabilidad de conducir a nuestros hijos y legalmente hasta los 18 años son nuestra responsabilidad. Y en ese sentido, desde luego que es primordial el cuidado de los adultos respecto a ello, porque lo que manifiestan muchos profesores y el sistema educativo en general es que los padres lo que hacen es ver como guardería las escuelas y dejan la responsabilidad, lo que les toca hacer en casa, lo mandan a hacer a las escuelas y eso no va a funcionar. Por eso los rendimientos escolares están bajos. Obviamente, y obviamente la escuela también le reclaman a los papás, porque ellos obviamente con toda la razón del mundo es como, yo no le vengo a enseñar que se porte bien, eso ya viene de casa. Entonces es importante esa parte, que adquieran esa responsabilidad. Y otro punto importante es esa parte del diálogo con los docentes. Mientras tú como padre estés al pendiente de si tu hijo hace las tareas, si cumple los trabajos, que vayas con los profesores y les preguntes cómo va mi hijo, mostrar interés, obviamente es lo mismo que va a recibir del profesor. El profesor va a darse cuenta del interés de los padres y obviamente va a trabajar mejor y va a compartir más los objetivos de estudio y obviamente eso hace que el niño tenga alta autoestima, que siempre que sea autónomo, que sea más independiente, que él adquiera la responsabilidad que él a su edad va a ir adquiriendo. Por ejemplo, ya no es necesario ir físicamente a la escuela. Casi la mayoría de las escuelas, sobre todo en las urbes, en las ciudades, en donde sí hay internet, donde casi la mayoría tiene un teléfono, ya los grupos hacen sus grupos de WhatsApp. Y eso está padrísimo. ¿Por qué? Porque tienes contacto directo con el profesor. Ahora, no se trata de balconearte ahí delante de todo el grupo preguntando de tu hijo, pero sí puedes mandarle por ahí un WhatsAppazo a los profesores para decirle, oye, ¿cómo va mi hijo? ¿Cómo va? Con todo el respeto, ¿no? ¿De qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? Incluso, si tienes alguna duda, solicitarle una conferencia vía de estos medios, Messenger o WhatsApp, que pongas ahí a dialogar con ellos. No necesitas ya invertir tiempo de dejar de ir a trabajar
para tener un diálogo que te permita una evaluación permanente de tu hijo en su comportamiento, partiendo del hecho de que tú le das la mejor educación en la casa. Eso es fundamental. No importa si eres un padre adolescente, no importa si eres un padre ya de más de 30, 40 años, tienes que responsabilizarte precisamente de los chavitos y adquirir las habilidades necesarias para que tú le puedas enseñar a tus hijos aprender a aprender, que es algo fundamental. Si aprenden los niños a ser independientes académicamente a temprana edad, en la secundaria y en la preparatoria te lo vas a llevar de a pechito. Porque van a saber dónde buscar la información, cómo procesarla, cómo en ese momento responder ante los diferentes cuestionamientos que se hacen a nivel académico. Pero tú en los primeros años tienes que generarle, primero, el gusto y el placer, la motivación por la escuela. Y eso es explicándoles para qué van a la escuela. Que no sientan que es, bueno, pues ahí ve, y te meto, y eres la guardería, y mal hablo de tus docentes, y como estoy de malas, entonces le hago de jamón a tus profes. No es por ahí, es cómo hacemos equipo con el sistema educativo que tiene que ver con las autoridades administrativas del sistema escolar, los directivos, los directores, los profesores, los orientadores en el caso a nivel secundaria, incluso donde hay trabajadoras sociales. Todo esto es un equipo en pro del desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Así es. Y ahora, la última parte que nos gustaría platicar con ustedes es, si ya partimos del hecho de que la educación se tiene que dar en casa y hay el compromiso de parte de los padres, lo demás son diferentes herramientas. Y las herramientas es, o las adquieren los padres, buscan el apoyo de un profesional, que puede ser alguien que tenga que ver con pedagogía, con psicólogos, alguien que los apoye en ese trabajo, que a lo mejor nadie nacimos sabiendo ser padres. Bueno, si no tengo la manera de comunicarme de manera adecuada con mis hijos, porque a lo mejor yo vengo de una historia difícil en mi familia, en donde yo recibía maltrato y no sé cómo acercarme con él, decirle que lo amo, que lo quiero, apapacharlo. Bueno, pues se vale pedir apoyo y que en ese momento tengas la mejor posibilidad de, como padre, funcionar con tus hijos y a partir de ahí empezar a potenciar el desarrollo académico. Así es, y por ejemplo, de acuerdo a mi experiencia, el factor que creo que es fundamental en cualquier tipo de relación interpersonal es la comunicación, que realmente es muy escasa, ya sea a niveles adultos y imagínense a nivel con sus hijos. O sea, realmente hay familias que no se conocen, que no se hablan, ni en lo más básico, que cada quien está viviendo su vida y los menores, en este caso cuando hay 5 adultos y un chiquillo, pues es el que sale ahí sobrando, al que no le toman en cuenta, al que bulean, bueno, le dicen insultos, si es que no lleva unas buenas calificaciones, que eso es algo también importante señalar, que como padres no debemos etiquetar a nuestros hijos, que no debemos de decirle, eres un tonto, eres un burro, ves cómo no sabes, tienes que ser mejor, tienes que ser como tu hermano, como tu hermana. Ese tipo de comparaciones y etiquetas no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es disminuir la autoestima de nuestros hijos y obviamente ellos, al verse reflejado en ese contexto, son más vulnerables a que en los entornos escolares sean víctimas de bullying. Entonces, por eso es tan fundamental que no le demos el valor a nuestros hijos por las calificaciones, sino realmente siempre motivarlos, siempre hablarles que eres un campeón, tú puedes, tú eres capaz, lo puedes intentar, y siempre como buscando alternativas para que el niño vaya mejorando y irlo apoyando en el proceso. Partiendo de un principio, todos servimos para algo. A lo mejor en sus manos está el próximo cantante de ópera, que a lo mejor las matemáticas solamente les va a alcanzar para irla sobrellevando, pero en su gusto musical, en la parte rítmica va a sobresalir. Es decir, no necesariamente una persona tiene que saber de todo, hay que identificarlo. Y finalmente, en la parte de los maestros, se da mucho la etiquetación a partir de los comportamientos en las escuelas. Padres, por favor, no lo permitan, dialoguen con los maestros, no se bronqueen con ellos, pero tampoco crean todo lo que les dicen, y lo que tienen que buscar es el apoyo de profesionales para ver qué es lo que está pasando. Eso es básico, porque el niño no puede estar con una etiqueta ni en la casa ni en las escuelas. Si queremos potenciar el rendimiento escolar de nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es precisamente partir del hecho de que la educación está en la casa, desarrollar las habilidades necesarias para que los chavitos puedan aprender y hacer un gran equipo
con el sistema educativo, principalmente con el docente a cargo, ahí, y en el caso de la secundaria, con los docentes a cargo, porque son varias materias, pero ahí lo que tenemos que tener es así como que estos 3 o 4 acciones concretas, y verán que sus hijos, si en este momento están reprobando, van a empezar a pasar, y si están con unas calificaciones medias bajas, las van a subir a medias, y si son de calificaciones medias, podrán ir a la excelencia. Eso es natural con un trabajo permanente, porque el cerebro es un músculo, se puede entrenar y las habilidades se pueden desarrollar. Así que, pues Carla. Así es, hay que recordar que existen diferentes tipos de inteligencia y hay que potenciar la que mayor veamos en nuestros hijos que es bueno. Hay que explotar esa situación, no enfocarnos en lo negativo, sino más bien potenciar lo positivo. Y bueno, quiero cerrar con esta frase que decimos: ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? Y yo creo que más bien sería, ¿qué personas estamos dejándole al mundo? ¿Qué personas yo como papá estoy formando para que en un futuro obviamente ese niño se va a convertir en un adulto? Entonces es importante qué valores le estoy enseñando para que en un futuro sea una persona que realmente le aporte algo positivo a este mundo, al país, porque pues ya sabemos el contexto y la sociedad en la que nos hemos convertido, de violencia. Entonces es importante que entre más sumemos, es nuestro granito de arena que podemos aportar dándoles esa educación a nuestros hijos. Esta parte que acaba de decir Carla es fundamental, reflexión. ¿Qué país tenemos ahorita? Es el que hemos construido como sociedad. Todos somos culpables. Así que, pues ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y todos los comentarios, por favor, déjenlos ahí. Si quieren algún comentario particular, pues búsquenos en las redes sociales y con mucho gusto estamos para atenderlos. Hasta la próxima.